Muy buenos días, hermanos, gracia y paz a todos. En esta mañana tengo el privilegio de compartir una serie que quise en algún tiempo compartir y hoy deseo comenzar para que cada vez que ustedes me vean en este púlpito, si el Señor así lo permite, en los siguientes meses, siempre me vean y piensen en algo: la armadura de Dios. Eso es lo que vamos a estar tratando. Eso es lo que quiero que cada vez que podamos estar estudiando ustedes puedan recordar, puedan conectar, que podamos estar juntos allí avanzando por esta porción particular de la palabra, que creo que es muy importante, hermanos, porque muchas veces, algunos, no todos los de esta congregación, pero en la gran mayoría de casos se viene de un carismatismo en donde se habla mucho de la guerra espiritual, en donde se habla mucho de romper cadenas, de atar, de desatar, de pisar, y todas estas cosas. Y textos como los que vamos a estar tratando, esta porción de Efesios capítulo 6, son textos de donde se sacan la justificación para hablar de estos temas. Sin embargo, como no somos carismáticos en ese sentido, como nos apartamos de toda esa teología que es un poco más mística, un poco más ritual, tendemos a irnos al otro extremo de a veces no tocar estos temas y de ser muy escépticos también y pensar que realmente no estamos en una batalla. Y en este caso lo que yo quiero que empecemos a analizar a la luz de las Escrituras es que sí hay una batalla, sí hay una lucha que nosotros estamos enfrentando, y no es contra sangre y carne, sino es contra huestes demoníacas. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo ocurre en nuestra vida? A lo largo de esta serie es lo que quiero que podamos estar tratando. Y hoy solamente vamos a hacer una introducción a este tema. He titulado a este sermón "Equipados para la batalla", una introducción a la armadura de Dios. Pero también, hermanos, hay que tener en cuenta algunas cosas que son importantes, ya que no estamos haciendo un estudio expositivo del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Entonces hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque la armadura de Dios de la que estoy hablando, ustedes la encuentran en el capítulo número 6, versículo número del 10, y la porción va hasta el versículo número 20. Es decir, que la armadura de Dios en el escrito de Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, está en la parte final de la carta. Y si está en la parte final de la carta, tenemos que tener en cuenta el contexto de la epístola. Y quisiera empezar diciéndoles lo siguiente: así como nuestros dedos son parte de una mano, asimismo, cuando leemos las Escrituras y las estudiamos, tenemos que ver una parte que es para el dedo y otra parte que es para la mano completa. Y cuando hablamos de Efesios, estamos hablando de una parte que es individual de la vida cristiana, pero otra parte que es comunitaria, que es la iglesia del Señor. Es decir, que cuando hablemos de la armadura, hermanos, ustedes deben tener en mente una aplicación personal, individual como cristianos, pero también tienen que tener una aplicación eclesiástica, una aplicación como iglesia. El hermano Richie, si se alcanza a ver, quiso poner una ilustración allí de lo que es la armadura, porque esa es la forma en la que Pablo, estando allí en la cárcel, encadenado, como decía el versículo 20, por lo cual soy embajador de cadenas, está viendo a esos soldados que lo están custodiando delante de él. Y mientras él está escribiendo, él está viendo el yelmo, está viendo la coraza, está viendo el cinto, está viendo las sandalias, está viendo las armas que tiene, está viendo el escudo que tiene, y a través de esa descripción es que va a empezar a transmitir un mensaje que quiere darle a los hermanos que se encuentran allí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y todo eso debemos tenerlo en cuenta. Dice un comentarista que según Efesios se nos enseña que la obra de la iglesia jamás es en vano, por cuanto no es producto de la mente del hombre, sino de la soberana gracia de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar en la carta de los Efesios, que la obra de la iglesia
jamás es en vano, porque ¿quién instituyó la iglesia? ¿Quién guía a la iglesia? ¿Quién reúne a la iglesia? Solamente Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en estos 6 capítulos. El apóstol, por ejemplo, dice este comentarista, describe a esta iglesia con espíritu exuberante, exponiendo algunos detalles sobre, por ejemplo, en el primer capítulo, su fundamento eterno, en el segundo capítulo, su propósito universal, su ideal elevado, su unidad en la diversidad, su crecimiento orgánico, su gloriosa renovación y al final, en el capítulo 6, su armadura eficaz. Eso no lo podemos perder de nuestras mentes, porque Pablo no le está hablando a individuos solamente, sino Pablo le está hablando a una iglesia. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo número 10, que es el que vamos a estar tratando en esta mañana, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a continuación, vestíos de toda la armadura de Dios. Lo que está convocando Pablo es a un gran ejército de soldados de Jesucristo a que se pongan la armadura. Pero esa armadura nos va a describir lo que acabamos de leer en el versículo 10, que va a ser la idea central tanto de este sermón como de esta porción particular. La razón por la que nos debemos poner la armadura de Dios, según este texto, es porque para estar equipados para la batalla, para la lucha contra las huestes malignas, debemos fortalecernos ¿en quién? En el Señor. Y lo va a ilustrar esa fortaleza, va a ilustrar esa dependencia del Señor, ese vestirnos con la armadura de Dios, precisamente con lo que él está observando allá en la cárcel mientras está encadenado. Y esto lo habíamos hablado porque hace poco compartimos también un sermón acerca de Efesios que hablaba de la unidad y cómo esa unidad debía ser preservada y custodiada, como esos soldados también estaban custodiando y preservando a Pablo mientras estaba allí en Roma encarcelado. Y él usa todo esto para ilustrar a los efesios, pero el Señor usa todo esto también para ilustrarnos a nosotros en quién debemos depender, en quién debemos fortalecernos y de quién debemos revestirnos. La iglesia de los Efesios y las iglesias locales son iglesias que existen con el fin de servir como agentes para la salvación, para la gloria de Dios Trino, uniéndose en alabanza con las potestades y autoridades en los lugares celestiales, mientras ellos observan la sabiduría de Dios reflejada en su obra maestra, la iglesia. Pero mientras ocurre eso, hay una gran cantidad de enemigos, hay una gran cantidad de secuaces malvados, tenebrosos, de los que nos habla las Escrituras. Miren, por ejemplo, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios hace una obra preciosa en la iglesia, pero mientras tanto los enemigos acechan. Así como en el Antiguo Testamento, Nehemías y los israelitas estaban tratando de reconstruir los muros de la ciudad y estaban trabajando juntos y fuertemente para reconstruir toda la ciudad hermosa otra vez y poder vivir allí. ¿Qué pasaba afuera? Los enemigos, Sanbalat, Tobías, todos ellos estaban conspirando, estaban planeando cómo destruir la iglesia. Y lo hicieron de dos maneras: a nivel externo, conspirando y tratando de atacarles, pero a nivel interno, tratando de mostrarles que tenían que ponerse unos en contra de otros. Y así la iglesia hoy. Los muros se están levantando, las piedras vivas se están construyendo, pero hay enemigos fuera que quieren atacar. Y esos enemigos se han infiltrado muchas veces. Y por eso el Señor dice: guardaos de los falsos profetas. Por eso dice que en los postreros días vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí están, son espías, son soldados no de Jesucristo, sino del diablo, que están aquí escondidos
como Judas entre los 12, tratando de atacar. Y por eso Pablo dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor, vístanse de la armadura de Dios. Así que, mis hermanos, todo esto es importante para poder entender nuestra exposición de hoy, porque Pablo va a animar a los creyentes que hacen parte de la gloriosa iglesia de Cristo a que se vistan con la armadura de Dios. Y quiero que leamos nuevamente el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La metáfora de la armadura de Dios, hermanos, representa el estado ideal que debe alcanzar un creyente. En este contexto, Pablo hace alusión a la armadura romana específicamente como símbolo de protección. Pero noten de quién es esa armadura. La armadura no es del hombre, no la hace el hombre, sino que dice que es de Dios. Y eso significa que esta armadura es un don otorgado por Dios mismo. Ahora, con esto en mente, pasemos a considerar algunas cosas que nos dice en el texto. En primer lugar, hay una expresión que aparece allí en el verso 10 y es por lo demás. Pablo acostumbra al final de un discurso o al final de una carta escribir esta frase, por lo demás, que se puede traducir por lo que resta, por lo que falta, pudiéramos decir también en ese sentido. Es como si Pablo, y ustedes lo pueden ver en el contexto, él viene hablando de los maridos que deben amar a las mujeres, a sus esposas, los hijos que deben obedecer a sus padres, los padres que deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación en el Señor, los criados que deben estar sujetos a sus amos, los amos que no deben ser gravosos para con sus criados. Y al final entonces de decir todo ese discurso dice, por lo demás, hermanos míos. Es como si Pablo estuviera diciendo, no me alcanza el tiempo para especificar todos los grupos y tipos de personas que son parte de una iglesia local. Entonces haga usted de cuenta que usted hace parte de uno de estos grupos, pero tal vez usted se siente excluido de uno de esos grupos. Por ejemplo, por lo demás, los solteros, por lo demás, las madres cabeza de familia, por lo demás, los viudos. Entonces son grupos que, por ejemplo, Pablo no menciona explícitamente en la epístola de los Efesios. Y él trata entonces de abarcar todo para que nadie se sienta excluido en la iglesia del Señor y dice, por lo demás, hermanos, por lo que resta. Es como cuando uno está dando unas directrices, cuando por ejemplo se va a ir de viaje, va a dejar a alguien encargado de una responsabilidad que compete a usted nomás, y usted le da un grupo de cosas y al final usted le dice, y cualquier cosa que pase, pues siga este patrón, o cualquier cosa me llama. Entonces en este caso Pablo utiliza esa expresión para dar a entender esa misma idea en este contexto. Entonces cuando dice, por lo demás, hermanos míos, está finalizando su discurso. Ahora, yo les he dicho en ocasiones anteriores que la epístola de los Efesios está dividida en dos partes de manera general. Los primeros 3 capítulos nos hablan de doctrina, los últimos 3 capítulos nos hablan de práctica. Entonces Pablo ya ha pasado y ya ha explicado qué es una iglesia gloriosa, ya ha explicado de dónde proviene la iglesia, del fundamento eterno, de la elección de Dios. Ya ha mostrado a través de los primeros 3 capítulos que la iglesia era un misterio que ahora se dio a conocer, que ahora no hay 2 pueblos, sino que uno solo fue unido, los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación entre ellos. Y luego en el capítulo 4, 5 y 6 va a decir, por lo tanto, deben vivir así. Ya no anden como vivían antes, canten, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes en cánticos, en alabanzas. Y capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en el resto, es el núcleo de la oración. Pero en el griego, la palabra fortalecer, que a veces no la podemos entender allí muy claramente en nuestro contexto, la palabra fortaleceos allí es una palabra que debería traducirse más bien como déjense fortalecer. No está diciendo que somos nosotros los que nos fortalecemos, sino que debemos dejarnos fortalecer, ¿por quién?
por el Señor. Es decir, nosotros recibimos esa fortaleza, nosotros no somos esa fortaleza. Entonces, por lo demás, por lo que resta de nuestras vidas, piense usted en luchas particulares, en situaciones particulares pertinentes a cada uno de ustedes y de mí. Y hay veces ciertas situaciones que no las encontramos en las Escrituras, claramente. No encontramos qué debemos hacer con esta situación particular, qué debemos hacer cuando pasa esto o aquello. Hay unas directrices, hay unos principios, y eso es lo que Pablo quiere tratar de transmitir con esta porción en particular, que hay un principio por el cual nosotros nos debemos guiar en cada uno de los asuntos particulares que vivimos. Hoy estamos en una época de redes sociales, de internet, pudiera decirlo de una manera para darme a entender, de globalismo, de todos estos temas, pero también al mismo tiempo de individualismo, que no encontramos en las Escrituras. ¿Cómo nos manejamos delante del individualismo imperante, por ejemplo? ¿Cómo nos manejamos, por ejemplo, en un hogar donde no hay un padre de familia, sino solamente una madre? ¿Qué debemos hacer allí? ¿Cómo tratamos con padres que no son creyentes, sino incrédulos? ¿Cómo tratamos con ciertas situaciones que se pueden presentar en un hogar de manera especial? Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Sed fortalecidos por el Señor, es lo que está diciendo Pablo. Y lo que encontramos allí es un mandato que le está dando a los cristianos de esa época y un mandato que el Señor también nos dice a nosotros. Fortalecerse para lo demás, para los restantes, como si Pablo estuviera diciendo, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Aquí pudiera ser, por ejemplo, en vez de por lo demás, finalmente déjense fortalecer en el poder de la fuerza del Señor. Y eso requiere 2 actos de fe. Primero, hay que ser firme y estar totalmente persuadido de que el Señor es todopoderoso. Esta es una verdad fundamental para poder entender que nosotros debemos dejarnos fortalecer por el Señor. No solo hay que creer que el Señor es todopoderoso, sino también que ese poder supremo suyo está disponible para nuestra defensa. Dios espera que nos enfrentemos a toda prueba y tentación apoyados en su brazo. Por eso Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pablo expresó esta verdad también cuando en 2 Corintios 3:5 dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestro poder o nuestra aptitud o nuestra fortaleza provienen de Dios. Hay que fortalecerse en primer lugar por quien es Él. Miren el texto conmigo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en 2 cosas, en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es fortalecernos en el Señor? Es entender quién es Él. ¿Cómo es fortalecernos en su poder? Es entender lo que Él puede hacer. Y cuando entendemos y creemos esas 2 cosas, somos fortalecidos por el Señor. ¿Para qué? Para estar equipados para la batalla, para poder luchar contra las tentaciones, para poder luchar contra las pasiones, para luchar contra el pecado, contra los enemigos, contra el desánimo, contra las pruebas, contra las tribulaciones, para poder avanzar en esta vida cristiana que está llena de luchas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Creyendo en nosotros mismos? No, fortaleciéndonos en el Señor, dejándonos fortalecer por el poder del Señor. Pero quiero llevarlos a pensar, por ejemplo, ¿quién es el Señor? El Señor, Dios, es uno y tres, es espíritu. El Señor Dios es grande, perfecto, eterno, autoexistente y autosuficiente, es inmutable, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. El Señor Dios es santo, justo, veraz, fiel, es amor, es el creador, es el Salvador, por darles un ejemplo.
Todas estas cosas, ¿cómo las aprendemos? ¿Cómo sabemos que Él es todas estas cosas? A través de su palabra. Por eso estudiamos, por eso conocemos los atributos de Dios, por eso estudiamos quién es Él. Y todo esto nos va a llenar de esperanza, de consuelo, de vigor, de ánimo, de instrucción, porque al conocerle sabemos quién es y así podremos ser fortalecidos en Él. Pero también el texto nos dice fortalecerse en la fuerza del Señor. La fuente de las fuerzas del creyente, hermanos, es el Señor. El apóstol lo que está tratando de enseñarnos aquí es que debemos buscar la fuente de nuestra fuerza, no en nosotros mismos, como normalmente se nos enseña, sino fuera de nosotros, en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza para actuar, por ejemplo, como buenos esposos. No es nuestra crianza, no es los estudios que hayamos tenido, no, es el Señor. El Señor es nuestra fortaleza para actuar como esposos, como padres, como siervos, como amos que le glorifiquen. Pero también el Señor es igualmente nuestra fuerza en la guerra con el pecado y Satanás. No podríamos huir como huyó José de la casa de Potifar cuando su esposa, la esposa de Potifar, se le insinuó a José, si no estuviéramos fortalecidos en el Señor, si no dependiéramos de las fuerzas del Señor. Es lamentable, por ejemplo, ver que los líderes de las iglesias locales hoy día están cayendo en donde José huyó. ¿Por qué? Porque creen que son fuertes en sus propias fuerzas. Es lamentable ver hermanos, miembros de una iglesia que llevan años en el evangelio, años congregándose, que pelean, discuten, murmuran y pecan como si fueran recién convertidos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque como llevan tantos años, creen que son sabios en sus propias fuerzas y se olvidan que es en las fuerzas del Señor y que realmente nosotros no tenemos nada en nuestra capacidad, sino que somos competentes, como dice Pablo, es por el Señor. El Señor es nuestra fuerza en la guerra con el pecado. ¿Cómo resistiremos el pecado? ¿Cómo huiremos del pecado? ¿Cómo resistiremos a Satanás? ¿Cómo lo enfrentaremos si no estamos fortalecidos por aquel que es omnipotente, porque le conocemos y sabemos quién es? ¿Cómo podremos luchar contra las tentaciones de este mundo? Contra el adulterio, la fornicación, la pornografía, la borrachera, las mentiras, el odio, la murmuración, si no estamos fortalecidos en el Señor. Solamente en el Señor podemos estar fortalecidos. No hay asalto, no hay ataque, no hay batalla, no hay lucha lo bastante fuerte para derrotarle a Él y nada puede penetrar nuestras defensas si el Señor no lo ha permitido. Los muros de Jericó cayeron como pluma, como si no fueran fuertes, demostrando que nada puede detener al Señor. Pero hay otros muros que se levantaron y que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero dependemos de nuestras fuerzas y creemos que nosotros somos los aptos y capaces y fuertes y sabios, y lo único que el Señor hace es avergonzarnos y humillarnos para que nuevamente dependamos de Él. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando el faraón se jactaba de Moisés en Éxodo 14:3, al verlos que llegaban a la orilla del mar rodeados de todo, y les dice, encerrados están en la tierra? Y así habría sido. Allí hubieran muerto los israelitas si no hubiera intervenido el poder supremo que los llevó a buen puerto. Y no solamente eso, sino que los egipcios que confiaban en sus fuerzas, en sus carros, en sus números, en su Dios que era el faraón, ¿en dónde terminaron? Allí anegados en el agua, porque Dios los juzgó para enseñar a las naciones y al imperio que quién estaba por encima de todos los dioses,
Dios, el verdadero. Juzgó a cada uno de esos dioses con cada una de esas plagas. Juzgó al faraón para mostrarles que nadie era tan fuerte como él. Fue por el poder de Dios, por ejemplo, que él creó los cielos y la tierra. ¿Quién puede crear algo? ¿Quién se puede comparar al Señor? ¿Quién puede tomar de la nada y decir que se haga algo y se haga? Como Dios lo hizo, y no solamente un esfero, un papel, sino toda la creación. ¿Quiere medir el poder del Señor? Mire la creación, porque Dios creó los cielos y la tierra. Pero considere también el poder del Señor, que hizo que el Salvador, nuestro Señor Jesús, se levantara de entre los muertos. Por su poder hizo que sus elegidos fuesen revivificados de su estado de muerte en delitos y pecados. Y estoy citando lo que Pablo ya ha venido enseñando en la carta de los Efesios. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo aprendió esto y se lo está enseñando a los efesios. Déjense fortalecer por el Señor y por el poder de su fuerza. Dios, hermanos, y ayer hablábamos con un hermano, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Nada detiene a Dios, nada contiene a Dios. Dios puede hacer todo lo que quiera. Él es libérrimo, Él es sabio, Él es perfecto, Él es todopoderoso. Nosotros ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, como dijo la hermana, deberíamos estar alabándolo por siempre, diciendo amén, así es, Señor, eres todopoderoso. Pero ¿cómo nos apropiamos de este poder para nuestras vidas? ¿Cómo nos dejamos fortalecer por el Señor y su poder? Pues Pablo nos dice, vistiéndonos de la armadura de Dios. Ahora, yo no quiero entrar a los detalles aún de la armadura de Dios porque vamos a tener el tiempo de mirar. Pero sí venía con algo en mente, hermanos, y quiera el Señor que Él añada bendición a su palabra. Y es que podamos notar que en nuestra cultura, y aún en esta iglesia local, como pasa en muchas otras iglesias locales, esto que acabé de decir es la verdad, pero a veces esa verdad se queda en el papel. Porque cuando viene una situación difícil en nuestras vidas, ¿a quién acudimos? Esto lo hemos reiterado desde el púlpito, pero cuando usted piense, por ejemplo, en la última emergencia que tuvo, ¿a quién acudió primeramente en esa emergencia? Por ejemplo, cuando en Bogotá tembló, ¿qué fue lo primero que usted pensó y a quién primero acudió? Probablemente usted cogió su celular y llamó rápido a sus padres, a su familia para saber si estaban bien, pero no acudió primeramente al Señor. Cuando tenemos una situación difícil en la cual tenemos que tomar una decisión, ¿en quién nos fortalecemos? En nuestro mejor amigo que nos puede dar buenos consejos, en el pastor que es sabio. Ahora, todas esas cosas son legítimas, ¿cierto? Pero ¿en quién, en primer lugar, deberíamos fortalecernos para estar capacitados y luchar? Esto no depende de una iglesia, no depende de un título, no depende de un pastor, no depende de la familia en la que usted esté, no depende de la cantidad de hermanos y amigos que usted tenga, sino depende de una única o un único ser que es nuestro gran Dios. Pero la razón, hermano y amigo también, aún, por la que usted va en contra de la voluntad de Dios, teniendo relaciones ilícitas, porque Dios es claro en su palabra: no se unan en yugo desigual, no forniquen, no adulteren. Pero somos cristianos. La razón por la que pasa eso es porque no estamos fortalecidos en el Señor. Es que es mi lucha. Mentira, usted no lucha. Usted sale con una bandera blanca de rendición al campo de batalla. Usted ya sale entregando las armas, usted no está luchando. Y aun cuando lucha, lucha en sus fuerzas. Imagínese usted
en un campo de batalla como les ocurría a los israelitas contra los filisteos, y estando usted del lado de los israelitas y se presenta Goliat delante de usted con esa lanza, con ese escudo, con la espada aquí envainada, diciendo, ¿quién me va a hacer frente? Y sale usted en sus fuerzas con una espadita de palo, con una camisita y una pantaloneta y unas chancletas, delante de Goliat a decir, yo lo puedo hacer. Ahora noten lo curioso, porque cuando sale David a enfrentar a Goliat, él se pone una armadura que era demasiado grande para él y tuvo que quitársela. Y no sale ni con la espadita de madera, sino sale con una ondita chiquita. Pero ¿qué es lo que él le dice a Goliat? Yo no te voy a vencer, Dios te entregará en mi mano. ¿Por qué? Porque a David no le importaba lo grande o lo pequeño que era, sino le importaba en quién confiaba y en quién tenía las fuerzas. Recuerden a Josué y Caleb, los 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra de Canaán. Allí estaban los gigantes de Anac. Eran hombres de 5 o 6 metros, fuertes, aguerridos. Era una tierra hermosa que ellos habían tomado. Tenían unas murallas grandes. Y llegaron estos 12 príncipes pequeñitos y trajeron unos frutos deliciosos y parecen enormes de esa tierra. Y les dicen a los israelitas, no, nosotros somos como langostas delante de esos hombres. Es decir, eran tan pequeñitos que si esos gigantes y todos esos ejércitos que se encontraban en Canaán salieran al ataque, los iban a aplastar como a cucarachas. Era lo que ellos estaban tratando de decir. Y todo el pueblo afligido, cientos de miles quejándose, vamos a morir, ¿por qué el Señor nos trajo acá? Y se levantan 2 de esos 12, Josué y Caleb, y que dicen, más podemos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Hay una frase, si mal no recuerdo, era de Agustín, y él dice que cuando Dios está con nosotros, entonces somos mayoría. Pueden venir 1000, millones en contra de nosotros, legiones en contra de nosotros, pero si estamos con Dios, no temeremos. Pero muchas veces, hermanos, en la práctica dependemos de nuestra capacidad intelectual, por ejemplo, de nuestra capacidad analítica para solucionar las situaciones, para poder saber cuál es la mejor opción. No sabemos qué hacer, le preguntamos a Google, le preguntamos a ChatGPT, no oramos, no buscamos al Señor. No nos fortalecemos en el Señor, no confiamos en el Señor, no dejamos que el Señor haga. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y una y otra vez pudiera seguir mencionando todos los eventos que el Señor usó para mostrar que el poder era de Él y no nuestro. Una y otra vez el Señor demostró que Él era el que iba a vencer a los enemigos. Y yo creo que eso es todo lo que Pablo tiene en su mente cuando está allí en la cárcel y está pensando en los hermanos que probablemente están preocupados por él, que están orando por él, pero que también están luchando contra una cultura de impiedad, porque Éfeso era como una especie de Bogotá. ¿Recuerdan en Hechos unas estatuitas de una diosa que generaron allí una controversia brava? Yo hoy veo estatuitas también en Bogotá que cuando se quieren destruir y apartar generan una turba, y no hoy. Miren Bogotá, miren a Colombia 30 años atrás, 40 años atrás, ¿quién perseguía a los cristianos? Los de las estatuitas, los que les vinieron a decir que eso era idolatría. No les gustó, persiguieron, expulsaron. Hoy nosotros también estamos así, porque no solamente luchamos contra esto, sino luchamos con una ola de mentiras, una ola de progresismo satánico, que nos enseña que lo que Dios dice que está mal, está bien, pero que lo que Dios dice que está bien, está mal. Y que si pensamos de esa manera, estamos segregando, tenemos fobias. ¿Y nosotros en quién nos fortalecemos? Porque son muchos. Y entonces llega usted, hermano, a su colegio
en donde estudia, y ve que los 40 compañeros que tiene allí, todos traen banderitas de colores. Y usted saca su banderita también, porque de pronto todos se van en contra suyo. Usted no se fortalece en el Señor. Usted ni siquiera tiene fortaleza, ni siquiera tiene una fortaleza propia a la que pueda considerar. Pero ¿qué de los trabajos también? ¿Acaso a veces los corrillos, el compartir con los compañeros, no se vuelven una tentación también porque no nos fortalecemos en el Señor y nos dejamos llevar? De que el jefe quiere hacer algo tramposo allí y como es mi trabajo de pronto me echan, no me fortalezco en el Señor. Y Satanás está detrás de todo eso, jugando con nosotros y nosotros cayendo en cada artimaña, cada cosa que Él pone delante de nosotros, estamos cayendo. En la familia luchando unos contra otros, división, pero en la iglesia no es la excepción. En la iglesia compitiendo, en la iglesia murmurando, comiéndose unos a otros, en la iglesia una anarquía total. ¿Y todo por qué? Hermanos, el mismo diagnóstico a la luz de la palabra, no nos fortalecemos en el Señor, pero somos capaces, sí podemos, nos enseñan, ¿no?, en las conferencias. Y nosotros nos creemos eso porque somos tan orgullosos, somos tan arrogantes cada uno de nosotros, que cuando viene la situación, yo sé cómo resolver, yo sé qué hacer, yo soy capaz. Miren a los jóvenes con todo respeto, y lo digo porque también fui joven como ustedes. Uno cuando es joven es tan inexperto y tan ignorante muchas veces, lo digo personalmente por mí, sé que muchos se identifican conmigo, y es que uno se cree Superman. Uno cree, por ejemplo, andan en esas ciclas en una llanta porque creen que cuando se caigan no va a pasar nada, hasta el día en que se fracturan un hueso y se dan cuenta de lo vulnerables que son. Con alguien hablábamos de cómo un simple dolor de espalda lo puede a uno incapacitar totalmente y le muestra la vulnerabilidad del cuerpo del hombre. Yo era uno de esos también. Andaba en mi moto y andaba en carreras y levantando la moto en una llanta y me caía una y otra vez y me paraba y era fuerte según yo. Y después me di cuenta que no era así. Creemos que somos los más sabios porque en la casa los papás son unos ignorantes. Ellos todo lo que dicen está mal, anticuados. Nosotros sabemos. Y si nuestros padres nos dicen que sí, nosotros decimos no. Y si nuestros padres nos dicen blanco, nosotros decimos negro. ¿Por qué? Porque somos capaces. Y cuando crecemos nos damos cuenta que no somos los más inteligentes ni los más sabios para nada. Que si va a querer jugar al fútbol porque cree que es muy entendido en esto, hay mejores jugadores que usted. Que si cree ser muy inteligente, hay personas más inteligentes que usted. Que si cree ser un buen cristiano, hay cristianos que son más piadosos que usted. Y una y otra vez, en el transcurso de la vida, nos va pasando lo que le pasó a Pablo cuando sufrió este aguijón en la carne, y es entender que Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aprendemos a agachar la cabeza. Y aprendemos entonces que no somos los más inteligentes, que no somos los más fuertes. O dígame, por ejemplo, varones, si en la juventud no creíamos que éramos el hombre más fuerte del mundo y nos enfrentábamos con cualquier otro hasta que nos sangraba la nariz o nos quedaba el ojo morado y no ganábamos todas las peleas como pensábamos que las ganábamos. Y allí nos dábamos cuenta que no es así. Un tren pasaba delante de nosotros y nos llevaba y nos dábamos cuenta de que no éramos lo mejor en ningún área. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que no somos capaces en nuestras fuerzas, ni siendo incrédulos, mucho menos incrédulos, ni siendo creyentes tampoco. Porque resulta que Efesios 6:10, cuando dice fortaleceos en el Señor, no es algo de una sola vez. Fortaleceos en el Señor es algo constante. Debemos dejar día a día, dejarnos fortalecer por el Señor, descansar en el Señor, hermanos. Ahora, pensemos en lo que cotidianamente pasa. Hermano, cuando usted está enfermo,
cuando estamos atribulados y angustiados, debemos dejarnos fortalecer por el Señor, porque si no es así, vamos a llegar al punto de la desesperanza. No sabemos qué hacer muchas veces, nos sentimos impotentes. No esperábamos ese diagnóstico, no esperábamos esa noticia, no esperábamos esa situación, y a veces optamos por negar eso, por negar que algo está pasando en nuestras vidas, por negar que algo terrible ocurrió en nuestros hogares. Y eso es porque no nos fortalecemos en el Señor. ¿Cómo he de responder, por ejemplo, a este caso? ¿Cómo he de responder a esta situación? ¿Cómo he de responder a esta enfermedad? ¿Cómo he de responder a esta noticia que fue terrible para mí y para mi familia? Déjense fortalecer en el Señor. Déjense fortalecer en el Señor. Conozcan quién es el Señor. El Señor, como lo mencionaba, es misericordioso. Él es un padre que ama a sus hijos. El Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Déjense fortalecer. Y déjense fortalecer por el poder de su fuerza, que implica también los medios de gracia, hermanos. Fortalezcanse expuestos a la palabra. Fortalezcanse recibiendo esa palabra. Fortalezcanse clamando al Señor, y el Señor a través de su Santo Espíritu obrará. Dejémonos controlar por su Santo Espíritu para que seamos guiados a la verdad. Miren, mujeres que tienen que batallar por mantener un hogar solas, el Señor les va a ayudar si ustedes se dejan fortalecer. No importa si no hay un varón en esa casa. Si ese varón fue tan cobarde de irse y tan irresponsable de alejarse, el Señor les va a fortalecer, hermanas. Hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos, que son viudas, tienen a un Dios que nunca va a morir. Un Dios eterno y poderoso que les va a consolar y que les va a acompañar en todas sus luchas, en sus dificultades que solamente ustedes saben y que solamente Dios sabe. Hermanos, en las enfermedades, aquellos que están enfermos, déjense fortalecer por el Señor, porque pese al dolor, pese a los procesos terribles, difíciles, Él les va a ayudar. Él les va a ayudar con consuelo, Él les va a ayudar con esperanza, Él les va a ayudar con provisión, Él les va a ayudar con convicción. Él bendice, Él es bueno, lo sabemos porque le conocemos, porque la Biblia dice quién es Él. Fortalezcámonos, hermanos. Vienen días oscuros muchas veces a nuestra vida, y Efesios 6 nos lo dice. Miren, por ejemplo, en el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿En qué día? En el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el día malo es ese día donde hay un valle de sombra de muerte delante de nosotros, donde no vemos la tierra prometida, sino solamente un desierto a nuestro alrededor, donde pensamos que vamos a morir de hambre, de sed, que los enemigos nos van a destruir. Ese es el día malo. Y cada uno de ustedes y yo tenemos esos días malos, de diferentes maneras. No menospreciemos los días malos de los demás, porque tal vez no son igual a nuestros días malos. Un hermano puede luchar con una cosa que otro hermano no, y debemos ser misericordiosos entre nosotros y entendernos y ayudarnos y acompañarnos y orar los unos por los otros, pero también fortalezcámonos en el Señor. Esa va a ser la idea que Pablo entonces va a desarrollar cuando, por ejemplo, diga: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En todo eso, usted va a ver conmigo, si el Señor así lo quiere, que cada uno de esos elementos de la armadura vienen de Dios.
Es Dios el que los dejó allí para que usted los tome y se los ponga, porque usted pertenece a ese ejército. ¿Y quién, por ejemplo, cuando está en el ejército, compra su propio uniforme y sus propios elementos? El ejército mismo se los da, los equipa. Si somos soldados de Jesucristo, ¿quién nos equipa? Dios. Pero a veces los dejamos ahí. Miren, cuando hubo un tiempo en que estuve en la policía, recuerdo en las formaciones del SMAT, por ejemplo, que son el Escuadrón Antidisturbios, ellos tienen una armadura encima. Y cuando ellos formaban en ese tiempo, ellos ponían sus armaduras allí delante de ellos y formaban. Pero las armaduras estaban allí. Y a veces descansaban y las armaduras estaban allí para el momento en el que fueran convocados. Ellos ya habían entrenado en cómo ponerse esa armadura inmediatamente y salir a donde los fueran a convocar. Pero siempre la armadura estaba allí con ellos. Siempre esa coraza estaba allí, el casco estaba allí. Todo estaba allí bien organizadito. Así debemos ser nosotros con la armadura. Cada vez que salgamos a la batalla, cada mañana, cada día, cada hora, debemos tener nuestra armadura lista para ponérnosla y enfrentar lo que vamos a enfrentar. Así que la fortaleza y el poder va a ser ese punto y esa idea central que Él va a mantener en todo lo que resta de esta sección. Así que, mis hermanos, hoy quería hacer una breve introducción sobre este tema, porque creo que es importante que tengamos en cuenta cuál es la intención de Pablo al describirles la armadura. Y la intención de Pablo, como ustedes pudieron ver en esta mañana, no es la de romper cadenas, no es la de realmente hacer una lucha espiritual de una manera mística e irreal, sino es la vida de piedad delante del Señor. Es confiar en Él, es descansar en Él. Aquí no estamos hablando de que un arcángel va a venir a nosotros para defendernos y atacar a las huestes, no estamos hablando nada de eso. Aún esto que nos mencionan las Escrituras es un misterio, pero muchos lo han tergiversado y nos llevan a otra esfera, porque ya no vivimos de piedad, sino vivimos confiando en ese misticismo y en esos rituales, pactando, dando, ofrendando, simplemente por el hecho de que hay una guerra espiritual por encima de nosotros entre buenos y malos. ¿Y cómo participamos nosotros? Con dinero, entregando posesiones, dejándonos manipular muchas veces, falsos obreros, obreros fraudulentos, falsos maestros, falso evangelio, falsa enseñanza. Todo eso es mentira, hermanos. Y yo sé que ustedes lo saben, pero a veces como que se nos olvida, tal vez. Pero también no ignoremos una realidad que sí está en nuestras vidas, porque vamos a ver cómo hay algo a nuestro alrededor que siempre está al acecho. Y no está al acecho de los que ya están ciegos, no está al acecho de los que están muertos en sus delitos y pecados, está al acecho de los hijos de Dios, porque así como desde Génesis 3:15 el Señor dijo que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que representa a Satanás, así como Caín mató a Abel, así como las personas en el tiempo de Noé no buscaron y se burlaron de Noé, pero Noé entró en el arca, así como el mundo estaba lleno de tinieblas y las ciudades de Sodoma y Gomorra querían atacar a Lot, a su familia y a los ángeles que estaban allí, siempre, hermanos, los hijos del diablo van a atacar a los hijos de Dios y van a usar todo lo que tengan. Ellos son fervientes, ellos son apasionados para destruir a los cristianos, ellos les persiguen y nosotros creemos que no estamos en una lucha y esa es la mejor forma de ganar una batalla, que el enemigo no crea que estamos atacando y los estamos destruyendo desde dentro y nosotros dormidos, tranquilos, y cuando nos despertamos entonces pensamos que nuestro compañero es nuestro enemigo y empezamos a atacarnos entre nosotros y terminamos todos derrotados totalmente.
Así que, mis hermanos, creo que es importante que tengamos en cuenta entonces este texto, porque para todo lo que resta, como dice Pablo, debemos dejarnos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es capaz de guiarnos y de ayudarnos en cualquiera de las situaciones que nos encontremos. Y Él lo va a hacer porque somos sus hijos, porque hemos creído en Cristo Jesús y porque ahora, unidos a Cristo Jesús, somos más que vencedores. Pero también, si no somos creyentes, si nunca somos fortalecidos por el Señor, si en cada prueba, en cada lucha, en cada tentación caemos, porque ese parece que fuera el patrón de la vida del cristiano. A un hombre se le presenta una mujer agradable a la vista, ya cayó, pecó. ¿Cuál es la lucha, hermanos? Se le presenta una oportunidad de poner una firma, una cifra que no es, porque no, lo importante es tener casa propia, y pone una firma o dice que tiene más ingresos o habla de cosas que no son y no se da cuenta que allí están mirándolo alrededor Satanás y sus súbditos burlándose de usted porque dice ser cristiano, y mire lo que está haciendo. Cuando lo para el policía porque llevaba algo que estaba mal y usted le da las 50,000 razones para que no le ponga el parte. Dios está allí mirándole y debería avergonzarse en ese momento por lo que está haciendo, porque dice ser cristiano y no lo es. Es mejor que no diga que es cristiano, y es que no lo es si su comportamiento siempre es de esta manera. Y pudiera mencionar muchos más pecados, hermanos, pero espero entienda y aplique a su vida, como yo lo he hecho a la mía también, y como debemos luchar y depender solamente del Señor para esto. Porque miren también lo interesante, y ya para concluir aquí, de que a veces nosotros vemos esas cosas en nuestra vida y decimos qué debemos hacer. Entonces decimos, allí está la pornografía en el internet, ¿qué debemos hacer? Cortemos el cable del internet para que no vuelva a salir esas cosas en el computador. Escuchamos la pornografía en la música y entonces decimos qué debemos hacer, taparnos los oídos cuando pasemos de pronto por una taberna, por una discoteca, para que no escuchemos esas cosas. Eso es fortalecernos en nuestras fuerzas, hermanos. Eso es buscar hacer cosas que no competen a la fortaleza del Señor y que no nos van a ayudar en nada, porque el día que seamos expuestos otra vez a esa música o alguna de esas cosas, vamos a caer inmediatamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar en el Señor. Estas cosas pueden ser buenas y provechosas, pero en primer lugar, ¿qué debemos hacer? Confiar en el Señor, fortalecernos en el Señor. Señor, ayúdame. Cuando está en la universidad y se acerca una mujer con peinado ostentoso, indecorosa, en los gimnasios, por ejemplo, los que van a los gimnasios, no solamente agache la mirada, sino ore al Señor y pídale fortaleza. Y si tiene que hacer como José, huyendo, huya usted también, que se le va a perder la membresía, no importa, que se pierda esa membresía y no su alma. No vuelva por allá, no vuelva a aparecerse donde estén. Si es en la universidad, como le decía una hermana hace poco, estudie virtual. Deje de estarse exponiendo a cosas que son claramente pecaminosas, que usted no va a controlar, pero como usted cree que es capaz en sus fuerzas, entonces usted va e ignora todas estas cosas y termina con el esposo inconverso, termina con los hijos impíos, luego separándose y luego tratando de restaurar un hogar que desde el principio Dios le había advertido que debía haberse fortalecido en el Señor, y ahora usted es la víctima porque pobrecito o pobrecita que lo abandonaron cuando desde el principio Dios le había dicho, pero usted no escuchó. Ahora Dios es paciente, Dios tiene misericordia, pero cambie de una vez. ¿Por qué sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué seguimos en los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas luchas y nos ponemos furiosos porque nos dicen estas cosas? Ese no es el Dios de la Biblia, dicen algunos, es un Dios de amor. Hermano, lo que usted está sufriendo es culpa suya porque Dios le había advertido.
Arrepiéntase y fortalezcase en el Señor, porque ahora tiene una lucha doble, ahora tiene una consecuencia que cargar. Pero no, usted no le importa nada de esto. Usted prefiere arrojar y abandonar todas las cosas por amor a su nombre, no por el amor al nombre del Señor. Porque usted es fuerte, usted puede contra Dios, usted puede contra el universo, usted puede contra la maldad, contra ángeles, contra potestades, usted puede contra todas esas cosas. Lo importante es que se cumpla su voluntad. Lo importante es que esa muchacha que usted quiere sea la mujer que va a estar con usted toda la vida. No importa lo demás, no importa si Dios le dice, no os unáis en yugo desigual. No importa nada de eso. ¿Cómo nos atrevemos a llamarnos cristianos, hermanos? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y no hacer lo que el Señor nos dice? ¿Cómo somos tan hipócritas, hermanos? De hablar cosas que no son y decir aquí, te amo, hermano, y por detrás, ese ni creyente debe ser. Hipócritas somos, hermanos. Todos somos así, hermanos. Una y otra vez caemos y fallamos y faltamos porque somos tan fuertes, somos tan capaces. No, es que mi familia sí es buena. Fui criado en una cuna cristiana. Yo sí tuve papás y nos creemos capaces. Yo estudié en la universidad tal, en el colegio tal. No, yo vengo del homeschooling. Yo sí no tengo pecado. Y una y otra vez nos jactamos de nuestras capacidades, cuando la fortaleza, dice Pablo, es en el Señor, hermanos. No olviden esta verdad, hermanos, porque cuando la olvidamos, terminamos otra vez fallando y terminamos otra vez avergonzados. Y si somos hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Acudir otra vez al Señor. Y el Señor tiene paciencia, pero la paciencia de Dios tiene un límite, porque Él es misericordioso. Pero hoy leíamos algo que se conecta con esto en Ezequiel. La paciencia de Dios tiene un límite y después va a haber juicio y después van a haber consecuencias. ¿Y quiénes van a vivir esas consecuencias? Pues nosotros, por no querer aprender. Entonces quiera el Señor, hermanos, y a través de esta palabra, si hemos creído en el Señor Jesucristo, vivamos nuestra vida fortalecidos en el Señor, dejando que el poder de Dios se derrame en nosotros y así poder vivir día a día con lo que hemos de decir, con lo que hemos de hacer, aún con lo que hemos de pensar, todo pensando siempre, hermanos, para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar entonces y le damos gracias al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra en la cual podemos meditar y reflexionar esas situaciones que día a día presentamos en nuestra vida, Señor. Señor, permítenos ser fortalecidos por ti. Ayúdanos, Señor, a no tener corazones duros, sino a recibir todo lo que tú nos quieres dar, Señor. A que confiemos solamente en ti, Señor, pues tú quitas y tú das, Señor, y bendito eres. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, porque nos ayudas, pero gracias, Señor, por todo lo que tú quitas, porque es necesario también, Señor. Gracias, Señor, por lo que permites, porque estas cosas nos ayudan a bien. Y quieras tú, Señor, que la forma en la que respondamos a todas estas situaciones que día a día enfrentamos sea dejándonos fortalecer por ti y por tu poder, oh Señor. Señor, en nuestras fuerzas no podemos. Somos débiles, somos polvo y necesitamos de tu gracia. Que nos baste tu gracia, Señor. Que para ser esposos nos baste tu gracia. Que para las esposas les baste tu gracia, Señor. Que para la obediencia de los hijos les baste tu gracia, Señor. Que para la crianza de los hijos nos baste tu gracia, Señor. Que para cada situación, Señor, nos baste tu gracia, Señor. Señor, eres todopoderoso y lo reconocemos y lo creemos así, Señor. Y ese poder tú lo puedes usar y lo usas, Señor, para nuestro bien. Señor, derrama esa bendición en nuestras vidas, ilumina nuestros corazones y guíanos por tu Santo Espíritu a la verdad en esta mañana en la que te adoramos, Señor, y te hemos escuchado
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.